Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. Y eso es un pecado. ¿Por qué digo esto? Porque quiero tener hasta cuanto haya de seres humanos aquí, tener para cada uno una inyección de 25 centímetros de sabiduría en la palabra. Inyectarles toda la que haya en la jeringa. Un hermano que lea Romanos. Biblias allá. Biblias allá, el que está en la columna. Gracias. Préstesela por ahora. Biblias aquí. Amén. Biblias. Qué lindo libro. Versículo 19, Romanos 16. Dos hermanos que lo lean. A ver. Que vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Cuánto vale que vuelva a leerlo? Despacio. Bueno, Señor. Romanos 16, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Podríamos decir que ese es el mensaje. Ese es el mensaje para hoy. Pero ¿qué hace falta? Que usted lo inyecte a su corazón. A ver, una hermana aquí que lo lea. O hermano. Es tan sublime ese versículo que... Porque Romanos 16, 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Voy a hacerles una pregunta. ¿Quién leyó ya? Levante la mano el que leyó. ¿Usted ha sido obediente a la palabra? ¿Sí o no? ¿Ah? Hermana que leyó. ¿A quién bendice Dios?
¿Qué pasó con el versículo cuando Pablo estaba predicando? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Ya está el mensaje. Como yo sé que ustedes deben tener y deberán persistir en la sabiduría de Dios. Ya les está trabajando ese versículo en su conciencia. Y por eso escriba este mensaje en esta mañana. Escríbalo. El que no tenga un cuaderno para escribir y un lápiz es desobediente. ¿Cuántas veces les he pedido el favor de que tengan un cuaderno y un lápiz? Aunque sea por obedecer a Marco Díaz, para no obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Ya saben lo que yo hice la noche que conocí la palabra. No me canso de decírselos a ustedes. Yo estaba recién casado. Y por primera vez supe que la Biblia decía eso. Y cuando supe que el Espíritu Santo estaba en la palabra, y cuando supe que yo era pecador por la palabra, comencé a obedecerle. Porque la palabra es para obedecerla. Un hermano que lea ese versículo. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Dice Romanos 16, 9. 16, 19. Y 20. Sí, Señor. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Quitó. Ya conociendo Biblia, quitó todo lo que se opone para que usted nunca más vuelva a ser torpe y tenga un deseo desmedido de estudiar la palabra. ¿Para qué compró Biblia? Isaías. Once dos. ¿Para qué estudió? ¿Para qué tiene Biblia?
Isaías 11:2. Por misericordia está en el tablero. Que no debiera estar por la razón de que es el libro de la Biblia que debe estar en su corazón. Pero que a más de la misericordia han hecho que esté en el tablero. Isaías 11:1, 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Usted puede estar o debe estar en todo. Porque sabiendo que este libro fue escrito para meterlo a usted en alma al cielo, yo diría, y averiguando, y di mi vida para enseñarla. Y había un senador que era el niño precioso de Turbay Ayala y aceptó a Cristo. Yo no recuerdo si era Restrepo o Turbay Ayala, pero uno de los dos. Que aquel primer senador que aceptó a Cristo porque me metí al Senado. Yo averiguaba, allá están los maestros. Yo tengo que ir a decirles que son pecadores. Porque afortunadamente me dio Dios autoridad, deseos de predicar. Y ese senador que fue elegido para ir a la ONU, y él había aceptado a Cristo, me llamó. Me dijo, Marco, me voy para Estados Unidos con mi esposa, autorizado por el presidente, pero necesito llevar una Biblia. Inmediatamente le compré una Biblia de letra grande y se la llevé. Qué gozo es enseñar la palabra. Y eso es obedecer. A ver, un hombre bien sincero, o no, que tenga a Cristo en el corazón en esta mañana. Dígame, ¿cuántas almas ha salvado usted? No voy a seguir adelante hasta que no conteste. Mujer o hombre, si ya los hombres no han obedecido, pues son mujeres. Y si no, le predico al aire. ¿Cuántas almas ha salvado usted? Siéntese, muchas gracias, más de 15. Muchas gracias, perdió la cuenta. Sí. Es el principio de obedecer al Evangelio. Les pido el favor que me acepten que donde usted no haga eso, no está cumpliendo con la palabra. Un hermano que lea Hechos 28, 19 o 29, algo así. Obedecer a la palabra. ¿Quién lee?
¿Ese versículo será para una sola persona o para todo el mundo? Listo el micrófono porque mire, todos quieren leer. A ver, ¿quién lee? Ya, hermana Esperanza. A ver. Hechos 28, 19. Pero no es solo el título, sino leer el versículo. Perdón, apóstol. Hechos 28, 18. Los cuales, habiéndome examinado. 19. Hechos 28, 19. Pero oponiéndose los judíos, me 28, 29 entonces. Sí, perdone. señor. Hechos 28, versículo 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. ¿Por qué tenían discusión? Querían la mitad matar a Jesús, matar a todos los que iban predicando la palabra. Y Dios los guardó. Y Dios lo guarda a usted cuando abra su boca para predicarle. Usted no está solo en Bogotá. Yo le aseguro que nadie de ustedes está solo. Y la obligación es ir y predicarle la palabra a toda criatura. Eso es obedecer a la palabra. Había un hombre que había matado y había hecho mucho mal a las iglesias. Había hecho matar a muchos cristianos. Pero Dios tuvo misericordia de él. Hechos 9. 1 a 22. Y hermano, ya. Sí, despacio y con esa palabra es una bendición. 9, 1 a 22. Sí, señor. Tiene un título que dice Conversión de Saulo. Un hombre rebelde, malo, criminal. Mire, cuando encontró a Cristo, se dio cuenta que era malo porque no tenía a Cristo. ¿Y qué significa la conversión? Especialmente para predicarle a todo ser humano. Y yo le agradezco que me entiendan esa palabra. Ay, ¿por qué? Porque si usted no, avergüéncese. Y no hay necesidad de que se avergüence. ¿Quién está avergonzado? ¿Usted que no ha predicado? Me atrevo a decirles que este libro de la Biblia dice 186 veces, directa e indirectamente, y vaya y predique mi palabra. 186 veces. 186. Y mire lo que vamos a oír. Lea. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿Sí están leyendo o no? Tiene que taladrarles esa palabra en su corazón. Siga. dice el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué divina palabra. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te irá lo que debes hacer. Escuchen. Yo no sabía que había un libro que era motivo de donde yo trabajaba de niño. En el comedor oía a hombres ingenieros y de todo, porque había un comedor muy grande. Yo entré a trabajar allá de 14 años y ahora sé y doy gracias a Dios porque me trataron como una persona especial. Yo no sabía que proféticamente Dios había dicho que me iba a tratar como un hijo de Dios. Nunca pedí bendición porque yo no conocía la Biblia. Pero un día se estableció, estando los ingenieros en su mesa especial y nosotros en ese mismo lugar, hablar de la Biblia. Yo presté mucha atención, pero no tomé parte porque no conocía ese libro. Pero mi corazón deseaba un día leerla. Y cuando conocí la Biblia, juré 3 veces. Como yo juraba, porque yo no sabía otra cosa como católico, pero para cumplimiento sí sabía que los ancianos juraban porque tenían que hacer algo. Y juré, si mi esposa me vota, te seguiré. Si mi familia me vota, te seguiré. Hermana Teresa, en mi oficina hay un retrato grande de nuestra familia. Y ahí está mi hija. A favor de traerlo. Y ese juramento lo cumplí. ¿Qué pasa? Curiosa, ¿no? Y si mis amigos, tercer juramento, si mis amigos me votan, te seguiré. Y he cumplido eso. He cumplido. Tengo un retrato que gracias a Dios los que usaron ese aparato para que hace 2 meses que estuvo aquí el presidente, expresidente, Álvaro Uribe. Y yo había dicho al Señor que había orado y había orado. Que ese hombre viniera. Y vino. Y le mostré que era pecador. Y cuando le pregunté, ¿usted es pecador? Dijo, sí. ¿Quiere arrepentirse? Sí.
¿Quiere recibir sabiduría? Sí. Y ustedes tienen que aceptarme en esto. Tienen un hermano en Colombia, un hermano en Cristo. Se llama Álvaro Uribe, porque aceptó a Cristo. Que ahora estoy pidiendo que venga para seguir enseñándole, sí, y él va a venir. Pero ustedes tienen un hermano llamado Álvaro Uribe. Aquí tiene usted a 42 de mi familia. Por estos oraba, sin yo saber mucho orar, pero se los pedí al Señor y me los dio. Yo no exigí que me sacaran retrato con Álvaro Uribe arrepintiéndose, pero Dios quiso poner a uno de ustedes que se conoce el aparato, sacar esa foto. Y la mandé a ampliar. El que tenga el deseo de ver esa foto, también la tengo aquí en la oficina. Tenemos un hermano por el cual hay que orar. Álvaro Uribe. Nadie sabe. Es responsabilidad suya seguir orando por él y que él venga para seguir enseñándole la palabra. Y él va a venir. Él va a sentir la necesidad. Con esta corrupción que hay en Colombia, él va a sentir la necesidad de aprender. Siga leyendo, hermano. Vamos a retomar a partir del versículo 6, que dice: Él, temblando y temeroso, dijo. Mire, lea otra vez el título, el capítulo. El capítulo es el 9 y el versículo es el 6. Y dice: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando se encontró con Cristo, temeroso de la palabra. Nunca él creía que había una cosa tan especial para Dios, para él, para Pablo. Diga. Le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se le dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo, el versículo 7 dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días, dice el versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Sabe una cosa? Yo quisiera que esa sed, yo quisiera que esa sed de ayunar 3 días la deseara usted. Porque les dije desde el domingo pasado, vamos a ayunar ayer, el viernes, ayer sábado y hoy. Y lo estamos cumpliendo. ¿Por qué razón? Ay, si yo encontrara algo más que él me exigiera por ustedes y por Colombia. Y por personas que se van a arrepentir, que usted va a conocer, que van a venir de Europa a conocer a Colombia y a Bogotá. Eso va a pasar. Tengan en cuenta esa profecía.
gringos de Estados Unidos que van a venir a conocer a Bogotá y a conocerlos a nosotros. Van a venir. Se van a gastar su avión, pero ese es el Espíritu Santo. Recuerden lo que dije allá. De muchos van a venir del mundo a conocer a Bogotá y a conocerlo a usted y a conocerme a mí y a conocer el sitio donde van a haber milagros. Sigue, hermano. Vamos al versículo 10 del capítulo 9 de Hechos. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Versículo. Versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Sus manos son santas. Agradezca eso. Sus manos son santas. Siga. Versículo 12 dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Era un perseguidor. Mataba, mandaba matar. Pedía licencia de los sacerdotes y puritanos que no sabían de Cristo. Y ellos, como gobernaban esas regiones y ciudades, lo autorizaron para matar, para perseguir, para echarlo a la cárcel. Pero pongan cuidado lo que pasó. Siga. Entonces, versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 17, fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías. Hermano Álvaro Uribe. Otra vez ese versículo. Hermano Saulo, dijo Ananías, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Versículo 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Un hombre
Mire, vaya al capítulo Hechos 26. Era el gozo de este hombre que hizo tanto mal. Pero era el gozo de predicar al Evangelio. Versículos 11 a 16. Capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 11. Y Versículo 19 a 23. Hechos capítulo 26, versículos 19 a 23. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Él comenzó a predicarles a grandes y a chicos, a reyes y al que se le oponía. Siga leyendo. Versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Versículo 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Versículo 22. Pero Otra vez lea ese versículo anterior. Versículo 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Hasta ahí. Hermanos, por favor pida, si usted no ha podido, usted ha querido predicar el Evangelio, pero no ha podido, ha sentido pena, ha sentido miedo, pida, es que usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Pídale a su amigo que lo invitó al culto, lo que sea, hasta que usted reciba lenguas. Y se dará cuenta que usted hasta profetiza. Porque así es. Hebreos, primera a los Corintios, perdone. 14, versículos 2 y 3. Primera de Corintios 14, versículos 2 y 3. 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mire, el versículo 3, quiero para los que están comenzando a leer la Biblia, cuando dice hombres, está incluyendo Dios a todo ser humano. Porque sepan que en el cielo no habrá mujeres. Usted, mujer, se convierte en hombre. Se convierte en un ángel. Allá no habrá casamiento. Ya estamos casados con Dios. Allá no habrá tristeza. Todo será gozo. No habrá distracción. Todos estamos atentos a adorar a nuestro Padre en el cielo. Y es por la eternidad. Usted vale mucho, pero mucho si obedece a la palabra. Porque vivir por la eternidad no tiene comparación. Es algo muy glorioso. Es tan grande, usted mujer y usted hombre, que le suplico, dedíquese
y pídale perdón a Dios si no lo ha hecho. Dedíquese a conocer a Cristo por la palabra, a conocer a Dios. Porque si usted no ha podido predicarle a alguien por miedo, por temor, es que le falta algo. El que tiene a Jesucristo se desespera por hablar por él, pero por hablar a él. Así se pongan disgustados los que nos oyen. Todo esto fue muy grande. Pero ahora aparece Jesús de Nazaret como niño. Ahora aparece una mujer santa como la Virgen María. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 39, 10 versículos a 49. ¿Quién lee? Lucas. Lucas 2:39. El regreso a Nazaret. Después de haber cumplido con... Mire, ahí yo quisiera que usted viniera aquí solo y me dijera, es muy grande lo que vamos a leer. Este niño meterse en el Senado de la autoridad de esa época. Lea. Versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 43. Al llegar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Otra vez ese versículo 45. 45. ¿Cómo se dirá el afán de la Virgen que se perdió Jesús, el niño? Se les perdió y lo buscaron en Jerusalén y no lo hallaron. Pero lo hallaron entre la gente. Mire lo que dice el 45. 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ¡Aleluya! oyéndoles y preguntándoles. 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Lo regañó a Jesús. Otra vez, 48. 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Con qué? Angustia, ¿Qué es angustia? afán, desespero, preocupación. Se les perdió el hijito. Se les perdió y lo encontraron en el Senado. 49. Entonces, 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia.
49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Voy a decirles algo. ¿Qué pasó con ese versículo? ¿Quién me puede decir? Otra vez 49 porque no han entendido. 49. Y tienen miedo. Ustedes tienen miedo. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hasta ahí. Levanten la mano los que saben que han salvado o que no han salvado a nadie. Y podía caberles ese versículo de parte del Espíritu Santo. ¿No saben ustedes que es necesario hacerles saber por qué vino Cristo? Lea otra vez ese versículo. Oh, ya se fue el micrófono también. Versículo 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios? 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hasta ahí nomás. No se siente. Usted está joven. Yo sé que estamos en ayuno, pero no muestre así tanta flojera. Hermanos, ¿es que acaso usted no sabe qué son los negocios de mi padre? ¿Cuál es el negocio? Las almas. Muy costoso. Jesucristo, Dios podía decir en el cielo, ¿por qué no se salvan los judíos? ¿Por qué no se salvan? Voy a entregar a mi hijo a ver si les da dolor. Y lo entregó y tampoco. Antes querían matarlo porque les predicaba contra las religiones, contra los que habían torcido la palabra, contra Roma. Sepan ustedes leer Apocalipsis 17. No se distraigan, por favor. Si ustedes leyeran Apocalipsis 17 y 18, capítulos, se convertirían. Predicarían la palabra. Capítulos. Siga. Repito el 49. ¿De qué capítulo? Del capítulo 2 de Lucas. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Quiere usted encontrar la sabiduría de Dios? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Ah? Enseñar la palabra de Dios. Le viene un deseo y una aspiración a ser grande. Y Dios inmediatamente le mete dinero en su negocio, en su vida espiritual. Y Dios le da inteligencia y poder si usted hace el oficio de Dios. ¿Sabe qué fue la inteligencia y la dedicación? Porque Pablo predicaba, inmediatamente fue salvo a gentiles y a griegos, a todo el mundo. Y dice Dios que le dio un poder, una sabiduría que yo me regocijo por eso. Mandar a Pablo a escribir 14 epístolas. Solamente lo hace Dios.
y usted quiere estudiar la palabra, recibirá sabiduría, inteligencia, poder, deseos. Es algo maravilloso. Cuando Jesús apareció en la tierra, predicaba la palabra. Lucas 2:52. ¿Quién lo lee? ¿Qué hizo él, Jesús de Nazaret? Bueno, el versículo 49 a 52. Versículo 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. No le entendí. 50. Mas ellos no entendieron Eso las sí. palabras que les habló. 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. De tal manera que José y María le tenían un respeto al niño, desde que le dijo él, ¿por qué me regaña? ¿No sabía usted, María, a qué vine a la tierra? ¿No sabía usted qué es el negocio de mi padre? ¿Cuál es el negocio del padre? Salvarlo a usted. Usted es desobediente, porque no sabe lo que va a gozarse en el cielo, si es que entra. Pero si usted entra al cielo, esta tierra es despreciada cuando usted entre al cielo. Les voy a decir algo para removerles a ustedes un poquito el dolor de su desobediencia. Cuando Pablo llegó al cielo, definitivamente, encontró a Pedro delante de Dios. Encontró a dos amigos más. Y corrió a Dios. Y le dijo, Dios, ¿me permite una cosa? Mire, el gozo de él. Sabiendo que estaban en el cielo. Pero Pablo usó esas palabras como si estuviera en la tierra. Como si tuviera facilidad de construir una enramada. Y le dijo Pablo. Y le dijo de Pablo y le dijo de los que conocían. Jesús le dice Pedro, déjeme hacer 3 enramadas. Una para usted, otra para estos que están conmigo y otra para mí. No le dijo el para mí, para estos que están con usted. Era el gozo de Pedro, creyendo que él podía en el cielo hacer como enramadas como se hacían en la tierra. ¿Y qué quiero decirles a esto? ¿Por qué Pedro no buscó ayudantes para imaginarse que le diera permiso de hacer 3 enramadas? No. Lo hizo como teniendo capacidad de hacerlo, solo. ¿Por qué? Por el gozo que tenía.
Y sepa que en el cielo no hay enramadas. Está la eternidad y la gloria de Dios que usted verá de la majestuosidad. Usted, yo creo que tiene que arrepentirse si no ha deseado leer ese capítulo 13 de Apocalipsis en su casa. En su casa, capítulo 13 de Apocalipsis. El gozo que usted va a tener en el cielo tan gloriosamente que usted va a conocer a sus familiares si es que ellos están en el cielo por su predicación, por su obediencia. Y usted no lo hace porque ni usted es convertido. Sepa que un día Juan 3:16. ¿Qué ocurre cuando usted se convierte? Amén. ¿Quién lee? Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en que Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Otra vez léalo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel en que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo encuentro ese versículo, vienen puntos suspensivos hasta no sé cuándo. De ver que el Padre se entregó en el dolor de su Hijo para que usted y yo fuéramos salvos. Y esa noche que yo supe eso, me entregué hasta este momento. No sé, no me puede creer usted cuántas lágrimas he derramado yo. Primero, teniendo en cuenta el amor de Dios por mí, lo que hizo Él por mí, entregar a Jesucristo su Hijo, el único Hijo que tenía en su dolor. ¿Qué piensa usted cuando Dios oyó a su Hijo en la cruz del Calvario derramando sus últimos segundos de vida? Que Jesús gritó en el Calvario, siendo crucificado, derramando su sangre, el dolor de la corona de espinas. Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso tiene un valor interminable, hermano. El Hijo de Dios gritar esa palabra, como creer que como humano sentía dolor, lo estaba sintiendo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Estaba Dios en Jesucristo hablando lo que puede hablar un ser humano, pero lo que puede hablarle un ser humano al Dios omnipotente. No es que quiera yo despertarles a ustedes dolor por eso, no. Es que si usted no lee la Biblia, nunca sabrá que usted va a ir al cielo. Una mujer que lea Juan 5:39. Eso se lo saben ustedes, pero yo quiero friccionarle ese versículo a usted. Grite ese versículo, hermana. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Indague, averigüe, permanezca sabiendo las Escrituras, leyendo las Escrituras. Porque si usted no hace eso, usted está en peligro y su familia está en peligro. Por favor. Es muy preciosa esa palabra. Otra vez léalo. Juan 5:39. No soy yo que insiste que lea la Biblia. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando usted sepa que Jesús mismo vino a predicar y aconsejarnos que leamos la Escritura para saber la vida de Dios, la vida de Jesús. Mateo 5, versículo 14 a 16. ¿Qué es lo que Dios quiere directamente que usted sea? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted sea? Que usted practique. Mateo 5, 14 a 16. Porque es que usted tiene que, si tiene gozo, tiene a Cristo. Si no tiene gozo, no tiene a Cristo. Mateo 5, versículo 14 al 16. Voy a leer esta versión que es la Dios habla hoy y dice. Lea, yo no lo entendí. Voy a leer esta versión Es que que le he pedido el favor que hable. Dios habla hoy y dice, versículo 14. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Versículo 15. Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Versículo 16. Lea el 15. Versículo 15. Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. ¿Qué es usted? ¿Una luz apagada? Tengan dolor de no predicar, de no ser luz a su familia o a sus amigos. Tremendo esa palabra, pero tremenda esa palabra. Siga leyendo. Vuelvo y leo el 15. Lea despacio. Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Versículo 16. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos. ¿Qué ha hecho usted? No por mí, por esta palabra. Usted es luz y tiene la obligación sagrada que lo impulsa. Eso brota a nuestros labios el deseo y en la mente de ir a buscar sus amigos y sus enemigos. Y cuando digo enemigos, yo fui a buscar a un enemigo muy difícil que quería matarme. Primero, a un amigo que estaba lavando su carro en una bomba de gasolina y lo busqué. Y se llamaba Aristóbulo. Y cuando me vio, vino a pelear conmigo. Y le grité como a 10 metros, Aristóbulo, vengo a ofrecerle a Jesucristo. Pero él ya sabía que yo era cristiano. Quiera Dios que la palabra haya llegado en buena tierra en él. Y otro
político y hombre malo. Tenía muchas amistades en Bogotá y había un lugar de un café en Bogotá, en la carrera octava, que se reunía con amigos y yo sabía. Y fui a buscarlo para pedirle perdón. Cuando lo vi en ese café, tenían la mesa del café llena de botellas vacías de cerveza. Borrachos o casi borrachos. Y cuando llegué como a 6 metros que él me vio, yo una vez le grité, le vengo a pedir perdón, porque se preparó para herirme. Y le pedí perdón. Cuando hablaba yo la palabra de Dios, los 3 amigos que estaban con él, y con él 4, los 3 amigos lo dejaron solo y se fueron, como asustados. ¿Qué está pasando? Pero ese día que le pedí perdón, bastó. Bastó para que un año después estaba él muriendo de una infección en el Hospital Santa Clara, 2º piso. Y supe, y me fui a visitarlo, y se entregó a Cristo. Él había dicho que me avisaran que yo fuera a visitarlo. La palabra hace efecto, hermano, no está perdido, hace efecto. Y allá en el hospital se entregó a Cristo y a los 2 días murió. Y yo voy a encontrarme con ese hombre malo, pero ya cambiado por la sangre de Cristo, en el cielo. Yo voy ahí a conocerlo allá en el cielo. Yo tengo una lista que me va a hacer muy, muy dispuesto. Aunque la Biblia dice, en el cielo no habrá llanto, ni dolor. Pero como eso sí lo sé hacer aquí, obedezco a la palabra. ¿Cómo será el gozo sin lágrimas en el cielo? Porque aunque quisiera llorar de gozo de ver a las personas que conozco, entre esas ustedes que han sido rebeldes, no han vivido predicando la palabra, yo quisiera que lo hagan para que entren al cielo y yo me goce. Repito, quisiera llorar y allá no hay lágrimas. Allá no hay llanto. Esa es mucha, inmensa felicidad y gozo. Hechos capítulo 13, 47 a 49. ¿Qué dije? ¿Quién lee? Amén. Hechos, capítulo 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Versículo 47 otra vez. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo. ¿Quién nos mandó? Usted no le obedece ni al Señor, por favor. No es esta semana, es continuamente hacerlo. Es 47 y siga.
Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Yo quiero que lea el 49 para usted que no ha predicado, para usted que no ha predicado. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Lo que sí les aconsejo es que me acepten este consejo. Usted no lo ha hecho porque no ha tenido a Cristo en el corazón. Cuando entre Cristo en el corazón de usted, va a tener mucho amor por los pecadores y va a hacer el oficio de predicar el Evangelio a toda criatura. Entre ellos, dice la Biblia, el que crea será salvo, pero el que no cree es condenado. Hay que hacer lo que para usted es imposible, pero predique la palabra, porque Dios le va a tomar cuentas. Por si acaso usted tiene derecho a entrar al cielo. Si usted no obedece, no entrará al cielo. Bendito Padre. Esta palabra de desobediencia y de obediencia me traspasa el corazón. Padre, evangélicos que oyen cada domingo la palabra, se contentan con eso y no leen la palabra entre semana. ¿Cómo pueden tener amor por su prójimo? No pueden. Enséñales a que tengan amor por el prójimo, que se salven ellos mismos y que prediquen la palabra. Bendito Dios. El que obedece se sentará conmigo en el trono de mi Padre. El que obedece se sentará conmigo en el trono de mi Padre. El que no obedece, será imposible que entre al cielo. Pone esta semana personas a quien todo evangélico haga el oficio de predicar el evangelio a toda criatura. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Otra vez yo tengo lástima porque usted no ha podido escribir esa palabra. Terrible será. No puede recordar.